7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al expresidente de la República, doctor Yamil Maguad Bit. Lo hemos invitado para analizar lo que implicó. Hoy precisamente se cumplen 25 años, 9 de enero del 2000, se dolarizó el Ecuador. Y hay un testimonio muy importante que lo hemos leído, tiene 1062 páginas, precisamente la historia de Yamil Maguad Bit, expresidente de la República, que dice así: dolarizamos al Ecuador. Memorias de un acierto histórico en América Latina. Aquí está el testimonio de un hecho histórico, que hay que decirlo, así como hubo errores, hubo aciertos, y quisiera rescatar lo que hemos dicho, al menos tres grandes aciertos que la historia del Ecuador no puede olvidar. La firma del acuerdo de paz con el Perú en Brasilia, 26 de octubre del 98, que le dio paz al Ecuador. Fuimos testigos de cargo de esa firma del presidente Yamil Maguad con el presidente Fujimori. El segundo, el convenio importante con los Estados Unidos de América para el uso, solo el uso de la base, el FOL de Manta, que duró 10 años. Y vean ustedes en lo que se encuentra el Ecuador ahora: infestado de narcotráfico, grupo de delincuentes de la delincuencia organizada. Precisamente ese convenio del uso de la base de Manta para el combate del narcotráfico en el Ecuador, que le sirvió muchísimo a nuestro país. Y el tercero, un hecho histórico que hoy disfruta el Ecuador, disfruta porque es la moneda de circulación de una moneda dura, como es la dolarización, que se lo hizo a 25,000 sucres de entonces del dólar. Por cierto, luego de esto vino el derrocamiento del presidente Yamil Maguad. Doctor Yamil Maguad, ¿qué representa para el Ecuador estos 25 años de dolarización? Hoy publica Diario El Universo el aporte que han dado las remesas, por ejemplo, que empezó con el 8.3% del PIB y hoy está casi en el 5% del PIB. Doctor Yamil Maguad, muy buen día. Muchas gracias, Miguel, y gracias por esa introducción. En realidad es un día de satisfacción para todo el Ecuador, porque justamente creo que alguien en el universo decía en estos días que dos cosas hay en las cuales el Ecuador se ha puesto de acuerdo: en la selección nacional de fútbol y en la defensa del dólar como la moneda del país. En un país tan fraccionado, tan polarizado, tan dividido, que de pronto tengamos una causa nacional en la cual me tocó jugar un rol importante, me llena de satisfacción, que sea un motivo de unión entre los ecuatorianos. Efectivamente fue una decisión muy difícil de tomar. Yo siempre recuerdo aquella frase de Winston Churchill, cuando decía: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Eso puede aplicarse al proceso de dolarización ecuatoriana. Había tanta gente en contra que asistían a entrevistas, predecían un futuro catastrófico, trabajaban arduamente para que no pudiéramos dolarizar. Nos ponían todas las trabas y los obstáculos en el camino, pero hubo un grupo que se convenció que era una salida, se dedicó a trabajar en eso. Justamente el grupo con el que escribimos ese libro, Miguel: Alfredo Arizaga, ministro de Finanzas; Mario Prado, miembro del directorio del Banco Central; Jorge Guzmán, superintendente de bancos, para poner ejemplos. Y entonces nos convencimos de eso y logramos al final implementarlo. 25 años más tarde, es un cuarto de siglo, más del 90% de los ecuatorianos no quieren oír hablar de que cambie la moneda. ¿Y por qué? Porque les ha beneficiado. La gente en cualquier país del mundo no aprueba o aplaude una medida o defiende una medida porque la tomó Juan, Pedro o Pablo. La defiende porque le beneficia. A la gran mayoría de ecuatorianos, ¿cómo le benefició la dolarización? Primero, porque nos dio estabilidad. Con la inflación que había en el país, el salario de un trabajador en enero
en diciembre ya valía 30-40% menos por la inflación. De pronto cortamos la inflación, se demoró un año en bajar, pero la tenemos en menos del 10% durante 20 años, 22 años. El año pasado tuvimos una inflación más baja que los Estados Unidos. Eso es un cambio monumental. Primera cosa. Segundo, al tener un salario estable, se convirtieron en impulsores de una clase media que fue desarrollándose en el Ecuador. Una persona, Miguel, no tenía dinero para comprar de contado, digamos, una licuadora, pero tampoco tenía crédito, porque el vendedor sabía que le podía pagar las cuotas a las 3 primeras, a la cuarta ya con la inflación ya no le alcanzaba el dinero, entonces no le daba crédito. De pronto se empezaron a vender electrodomésticos, luego vehículos, por último hasta casas. Entonces es un desarrollo que vino de la mano de la dolarización porque le dio estabilidad al país. Eso desde el punto de vista de los trabajadores y de la gente de ingresos con su trabajo. Mírelo desde el punto de vista de las empresas. Antes, ¿cómo competía una empresa en el mercado mundial? Como la inflación era enorme, como las tasas de interés eran exorbitantes, la única manera de competir para exportar era devaluando la moneda. Entonces, el rato en que anclamos la moneda en 25,000 sucres y no se devaluó más, 25 años que no se ha devaluado la moneda, entonces, a cambio de eso les dimos tasas de interés muy bajas, internacionales, inflación muy baja. Antes, ¿cuál era la persona más importante en una empresa? Era el tesorero de la empresa, la persona que manejaba los fondos. ¿Dónde coloco los fondos? ¿Dónde me pagan más interés? Era un juego financiero. De pronto cambió y la gerencia de producción es la más importante. ¿Cómo competimos? Por innovación, por productividad. Hay 2 campos excepcionales que coinciden con lo que usted ha dicho. Uno, los camarones. Fíjese la cantidad de dinero que recibimos en dólares por camarones ahora. Llegamos a exportar en camarón más que en petróleo. Y segundo, las flores, que afecta a la zona de la sierra. Se calculaba la productividad de una plantación de flores por hectárea. Como había que mejorar la productividad, empezó a calculársela por metro cuadrado. Y los más desarrollados ahora, Miguel, la calculan por planta. O sea, es un mundo en el que no estábamos para nada inmersos. Y por eso se dice que con la firma de la paz se cerró la puerta con el pasado de una manera digna. Y con la dolarización se abrió la puerta hacia el futuro, porque se estabilizó el país. Esa es mi primera reacción al cumplirse 25 años. Doctor Yamil Maguad, evidentemente la gran mayoría de ecuatorianos defiende la dolarización, en lo que habrá algunas voces que buscan ir a modelos como el de Venezuela, que también quiero consultarle. ¿Qué hubiese sucedido, hacer un escenario, doctor Maguad, si el Ecuador no se dolarizaba? ¿Cómo estaríamos, como Venezuela o otros países? Porque quiero rescatar la opinión de un reconocido economista que fuera director del Laboratorio de Crecimiento de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy, Ricardo Hausmann, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, economista jefe, que él decía a propósito de esto en su libro: dolarizar la economía fue una decisión difícil y audaz. Ecuador anduvo solo en este tránsito y la comunidad internacional no estuvo a la altura. Es decir, esto refleja que fue audaz la decisión. ¿Y cómo estaría el Ecuador si no estaríamos dolarizados? Sí, fue audaz, fue muy valiente. Las personas que tomamos la decisión nos jugamos la cabeza, Miguel. Imagínense si esto hubiera salido mal. Hubiera sido una tragedia, pero la pensamos, la estudiamos, la analizamos, tomamos todas las decisiones en el orden en que creíamos, nos asesoramos. Ricardo Hausmann fue uno de ellos, como el economista jefe del BID, Domingo Cavallo, toda nuestra gente en el país, el equipo del gobierno, y entonces salieron las cosas bien. Alguien dice, la hayan hecho como la hayan hecho, la cosa es que funcionan. No. Si lo hubiéramos hecho
hecho como la hubiéramos hecho, probablemente no funcionaba y hubiera fracasado. Funciona porque la hicimos bien. Y por eso estamos contentos. Entonces, yo no gané la presidencia diciendo que iba a dolarizar la economía. Yo tenía previsto una serie de ajustes económicos que eran necesarios. El país estaba hecho un desastre. 7% del PIB en déficit fiscal el día en que asumí la presidencia. Petróleo a menos de $7 por barril. $7 por barril. Y además, con el niño que nos destruyó toda la exportación. Dejamos de exportar camarón, que además se contaminó con la marcha blanca. Dejamos de exportar banano, la costa estaba totalmente inundada. La pesca se perdió porque el pescado, por la temperatura del agua, por el niño, se fue a otros lados. Entonces, un país que no exporta no tiene dólares. Y cuando no tiene dólares y la gente demanda dólares, el precio sube, es así de claro. En esas condiciones, uno espera recibir créditos internacionales. Pero por la crisis asiática se cerraron los créditos para todo el mundo y solo nos quedaba el camino de un acuerdo con el Fondo Monetario. Para eso el país tenía que cumplir ciertas condiciones y no había acuerdo político, típico problema de las élites ecuatorianas, la incapacidad de acordar las cosas. Cuando sí logramos acordar, como en la paz y en la dolarización, vea lo bien que nos va, Miguel. El problema es que acordamos en muy poquitas cosas, en lugar de acordar en más cosas y avanzar como país juntos. Entonces, no fue posible un programa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario cambió de opinión varias veces, nos iba poniendo cada vez diferentes condiciones. Y llegó un momento en que yo dije, bueno, esto por aquí no sale. No podemos depender de eso porque todas las indicaciones son que no se van a cumplir. Hay que pensar en un paradigma distinto y ahí empezamos a estudiar la dolarización. La estudiamos desde julio, agosto hasta diciembre del 99. Y en 6 meses, habiendo hecho todos los análisis, llegamos a la convicción de que teníamos que hacerlo. Ahora, toda política pública necesita 3 patas, Miguel. Una pata social, o sea, la gente tiene que aceptarla y tiene que querer vivir con eso. Y eso estaba conseguido. Todo el que conseguía un poco de sucres inmediatamente trataba de cambiarlos por dólares. Esa era la realidad. O sea, socialmente era una buena decisión. Segundo, tiene que ser técnicamente correcta. Y por eso los 6 meses de análisis y de estudio que nos permitió hacerla bien. Y la tercera pata es la política. Tiene que ser políticamente viable. Necesitábamos pasar un montón de reformas legales en el Congreso, que después se conocieron como las leyes Trole 1 y Trole 2, porque el país estaba en su estructura jurídica organizado para funcionar en sucres, y de pronto había que pasarse a dólares. Ahí hizo un trabajo extraordinario Juan Pablo Aguilar, que era el director jurídico de la presidencia, adecuando en una sola ley un montón de leyes para que podamos funcionar. La primera, la famosa parte del desagio. Imagínense los intereses en sucres por encima del 100% y de pronto nos cambiamos al dólar. Había que cortar los intereses para que reflejen la realidad del dólar. Todo eso se hizo y nos demostró que cuando el país logra tomar una decisión correcta, se convierte después en una política pública que se mantiene en el tiempo. Pero este rato en el Ecuador es una política de Estado. Ya no hay gobierno que se atreva en serio a tratar de cambiarla, porque el dólar es el elemento más popular que existe en el Ecuador desde hace varios años, y en eso estamos. Entonces, haber dejado como política de Estado la paz con el Perú, la dolarización, el haber combatido al narcotráfico, como usted lo señaló, con el convenio para el uso de la base de Manta, mire cómo estamos ahora, la creación del bono solidario, que es la columna vertebral de la política social de los gobiernos en el Ecuador. Se cambia el nombre del bono, se cambian ciertas condiciones, se cambian los beneficiarios, pero el concepto está ahí. Y haber conseguido todo eso en un gobierno que duró 1 año y medio, créame que me llena de satisfacción. Doctor Yamil Maguad, fue curioso, recuerdo que al siguiente día de lo que usted anunció, la dolarización, el 10 de enero del 2000, el Ecuador económico amaneció en calma. Las largas colas que había por la crisis bancaria en los bancos desaparecieron, las tasas de interés se desplomaron. Es decir, fue un reflejo inmediato de lo que hoy
el Ecuador disfruta con la circulación del dólar en el país? Así fue, porque el país estaba listo, pero mientras no tuviéramos el acuerdo político, no podíamos concretarlo. Si yo no, imagínense esta situación, si yo anuncio la dolarización, constitucionalmente la decisión le correspondía al Banco Central. El Banco Central en su mayoría de directores estaba en contra. Entonces yo la anuncio, al día siguiente el directorio vota en contra. Y al día siguiente el Congreso Nacional, que era un Congreso de oposición total a mi gobierno, apoya al Banco Central y no al presidente, ahí moría el intento. Entonces necesitábamos las tres patas. La social estuvo desde el primer día, la gente estaba lista. La técnica nos tomó estos meses de estudio, pero la política no se daba. Pero al final logramos la mayoría en el Congreso que la fuera viable y ese rato la anuncié. Hoy se cumplen 25 años de eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que no dolarizaban? Primero, hubiera seguido devaluándose el sucre. Si alguien dolarizaba después, ya no lo hacía a 25, lo habría hecho a 28, a 30, quién sabe a cuánto. O no lo hubiera hecho nunca, porque ya se ponía en niveles imposibles de afrontar. Segundo, imagínense el populismo que nos gobernó durante 10 años con los gobiernos del socialismo y de Correa. Imagínense esos gobiernos que primero gastaron la plata que dejamos ahí como un depósito para tiempos malos. Como el petróleo bajó tanto, se creó un fondo de estabilización petrolera para que cuando el petróleo subiera, íbamos guardando un poco para los momentos malos en que el petróleo iba a bajar. Ese fondo empezó a crecer, llegaron y lo gastaron. El petróleo llegó a subir a $140 por barril y no les alcanzó la plata y se endeudaron. Y a pesar de todo eso, la dolarización sobrevivió. Yo digo, es como un pedazo de balsa en el oleaje, que a pesar de que todo se mueve para hundirla, logró sobrevivir. Si a la dolarización se la hubiera tratado con el cuidado que había que tratarla, nos estaría yendo todavía mucho mejor. Pero no se completó el círculo, nosotros fuimos derrocados, como usted dijo, casi enseguida, y reformas claves, la reforma laboral, por ejemplo, nunca se completó. La eliminación de trabas administrativas innecesarias ya dejó de ser prioridad, porque cuando usted tiene un éxito inmediato, la gente ya se olvida de las tareas que hay que hacer. Y eso nos pasó, y hay que estar conscientes de eso para hacerlas ahora. Un último elemento, fíjese la cantidad de eventos que se han producido y se van a producir en estos días por los 25 años. Son eventos académicos. Tengo el honor de participar con la Universidad de las Américas. El día martes estamos con 3 paneles. En el primer panel están Ricardo Hausmann, al que usted acaba de señalar, Domingo Cavallo y Osvaldo Hurtado. Yo le escuché a Osvaldo en uno de sus programas, en una entrevista suya, Miguel, decir que la dolarización ha hecho por la clase y por la gente más pobre del Ecuador, como política social, más que el conjunto de políticas sociales de los gobiernos desde que entramos a democracia. Entonces, es un panel. Un segundo panel está con el ministro de Finanzas, Alfredo Arizaga. Tenemos a un gran economista argentino, el economista que planificó la posible dolarización argentina era asesor del presidente Milei, se llama Emilio Ocampo. Y tenemos la visión de un productor de arroz, que queremos la opinión de alguien para quien en el día a día el tener el dólar como moneda le ayuda. Y hay un tercer panel también extraordinario, con 2 ex cancilleres, Benjamín Ortiz, Juan Carlos Holguín, y un científico político extraordinario que se llama Andrés Malamud, que es argentino y que vive en Lisboa. Así que ese es un evento que ocurrirá el día martes, y vea usted cómo es uno de varios eventos, porque hay otros organizados, el propio Banco Central, por ejemplo. Sí. Entonces, que el país debata ideas, debata planteamientos, debata con altura, en lugar de dedicarse a insultarse unos a otros, es otra de las buenas cosas que tener políticas públicas nos deja, y políticas de Estado.
Queremos agradecer al expresidente Yamil Maguad por esta entrevista. Solo una pregunta final que quiero formularle. Usted está en República Dominicana hoy. ¿Va a acompañar a Edmundo González Urrutia, como están otros expresidentes como Pastrana, frente a la dictadura que pretende continuar en Venezuela este 10 de enero, en Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro? A usted le declararon en la asamblea, esa asamblea dictatorial de Venezuela, persona no grata, lo cual debiera ser un honor para usted. Así me siento. Imagínese las cosas que hay que hacer para hacerles gratos a los de la dictadura venezolana. Habríamos estado haciendo cosas muy malas para que resultarles gratos a ellos. El grupo IDEA tiene 37 expresidentes. Y un pedazo de ese grupo, estamos 9 expresidentes. Estuvimos ayer en Panamá acompañando al presidente González en su entrevista con el presidente Mulino. Estamos hoy en República Dominicana acompañándolo también en su entrevista que la va a tener con el presidente Abinader. Y al mismo tiempo, por el hecho de decirle, si usted dice que va a Venezuela, usted no puede ir solo. Aquí hay un grupo de presidentes que lo respaldamos. Por eso, hay declaraciones ayer de Cabello diciendo que están dispuestos a derribar los aviones en que podamos llegar. Como decía Mandela, cuando uno se da cuenta que un gobierno está por caer, cuando el gobierno lo único que tiene en la calle son soldados armados. Y en esa situación está entrando Venezuela. Es una represión brutal. Ganó con 37 puntos de diferencia la presidencia Edmundo González. Sacó 7 millones de votos. Hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que no, lo único que quieren es volver a su patria. Y este gobierno de desalmados corruptos no les permite hacerlo. Este es uno de los valores, por ejemplo, que Jimmy Carter, a quien se está sepultando el día de hoy, hubiera defendido a muerte, porque es un problema de convicciones. Los que creemos en los derechos humanos, los que creemos en la democracia, tenemos que apoyar eso. Entonces le corresponde al presidente electo juzgar las circunstancias y decidir cuál es su siguiente paso. Pero este grupo de expresidentes de IDEA estamos apoyándolo en todo eso porque es una causa moral más allá de una causa política. Bien, muchas gracias al doctor Yamil Maguad, expresidente constitucional de la República, y el hito histórico, la dolarización en el Ecuador hace 25 años. Muy amable, Yamil, atención a la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Miguel. 7:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Bueno, vamos a dialogar. Tenemos previsto un diálogo con un reconocido economista, expresidente del Banco Central del Ecuador, expresidente de la Junta Monetaria, Abelardo Pachano Bertero. Lo invitamos para que nos comente